Bien, si no hay participantes, yo debo resolver los problemas domiciliarios en orden secuencial, pero si hay participantes y en cualquier momento me interrumpo. Bien, esta es la pregunta de casa número 1. La voy a resolver. En principio, el enunciado es simple y es directo. Dice, las líneas de inducción de un campo magnético uniforme de magnitud B igual 2 teslas atraviesan horizontalmente un bloque triangular, como se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Hay 3 proposiciones, vamos a resolverlas en orden secuencial. El flujo magnético a través de la superficie A, B, C, D, acá a la vertical, es menos 60 miliwatts. La solución, por favor, en simple, obviamente en base a lo que ha dicho un profesor de teoría, el flujo a través de una cara es el campo por el área. El campo es 2, el primer factor. El área es largo por ancho, ¿no? Acá está la cara A, B, C, D. El largo es 20 centímetros, que está prefijado aquí, ¿no? Y la altura es 15 centímetros. 0,15 centímetros de alto y 20 centímetros de ancho. Bien, en metros 0,15 metros por 0,20 metros. El ángulo entre el campo, que es horizontal hacia la derecha, y la representación vectorial de área, que es horizontal pero a izquierda, es 180 grados. Al resolver esto, ¿no? Campo por área por coseno de 180 grados, coseno de 180 grados menos 1, es el signo menos, y el producto de 2 por punto 15 por punto 20 es 60 por 10 a la menos 3. Pueden verificarlo, la respuesta verdadero a Romanos 1. Interrumpe en cualquier momento si tiene alguna observación. Romanos 2. El flujo magnético a través de la superficie B, C, E, F, la rampa, es 60 miliwatts. Esto es verdadero. ¿Por qué? El flujo que entra es menos 60 miliwatts. El flujo que sale es el flujo a través de esta cara, por esta rampa, ¿no? BCEF. Pues si entran menos 60 miliwatts, deben salir, miliweber, deben salir 60 miliweber, pero positivo. O también encuentras campo por área o el coseno que forman. El campo es horizontal, ¿de acuerdo? Y una representación del área es vertical hacia arriba, pero perpendicular a esta área. Es posible verificar en forma simple que el ángulo es 53 grados. El campo 2, el coseno de 53, 3 quintos, área, ¿no? 2 por 10 a la menos 1, una de las caras, y la otra cara es 0,25, 25 por 10 a la menos 2, y el flujo matemáticamente es 60 milímetros. Verdadero tenga segundo. Y Romanos 3. El flujo magnético a través de la superficie total del bloque C, verdadero, ¿no? Si tengo cualquier superficie cerrada, el flujo total a través de la superficie debe ser numéricamente igual a cero. Siempre, siempre, siempre. Cualquier duda, por favor. En caso de no haber participantes, continuaré con ejercicios de clase, pero esta vez empezando con el número. El tipo de enunciado, la figura muestra línea de inducción magnética en la dirección del eje y más. En este caso se privilegia la descripción de los ejes X y Z, que atraviesan un prisma triangular
La cara de azul es la vista lateral. Si el campo magnético uniforme tiene magnitud B igual 2 Tesla horizontal hacia la derecha en dirección del eje y positivo, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Romano 1. El flujo magnético sobre la cara AFD es cero. Eso es verdadero. Observen el valor vectorial, la orientación vectorial del plano este que queremos, ¿no? AFD. Lo de azul tiene como representación vectorial esta dirección que es verde, cada uno. Entonces el flujo es campo, cualquiera que sea su valor, por el área, por el coseno. Pero como uno está en el eje Y y la normal, rojo está en el eje Y y la normal en el eje X, son ortogonales entre sí. El ángulo es 90 grados. Coseno de 90 grados es cero. Y entonces el flujo debe ser nulo. Verdad. Romano 2. El flujo saliente sobre la cara A, B, C, D, la rampa, es 0,6 Weber. Esta es la representación vectorial de esa cara o esa rampa. ¿Sí? Es la normal a ese plano. También se está mostrando el campo magnético horizontal en dirección del eje. Para el caso de, ¿no? El ángulo entre esos dos vectores rojo y verde es 53 grados. Lo pueden decir, ¿no? Rápida esa es geometría. De la figura AD igual, la distancia AD, pues tenemos un triángulo de 3, 4, 5 en azul, ¿no? El cateto que se pone a 37 grados, 30 centímetros, y la adyacente debe ser 40, y la diagonal AD debe ser 50 centímetros, o 0,5 metros. El ángulo entre rojo y verde, 53 grados, y entonces el flujo debe ser campo por área por coseno del ángulo entre rojo y verde, dando valores, esto es positivo, 0,6 Weber. Campo 2, seno de 53 quintos y el área 1, verifiquen, en los lados es 1, y el otro lado de la rampa es 0,5 en un metro. Y todo es 0,6 Weber. Verdadero también. Y finalmente, el flujo magnético entrante sobre la cara A, P, E, F, la cara está vertical en el plano XZ y no la podemos ver, o la veo, pero usando perspectiva, es menos 0,6. Es cierto, sin hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Si el flujo que sale es 0,6 Weber, el flujo que entra debe ser negativo, menos 0,6 Weber. Matemáticamente, describo el vector M para esa cara A, B, E, F. Está el vector 3, que me da la normal 3, la tercera normal, ¿no? El flujo será campo por área 3 por coseno de 180 grados. El flujo rojo horizontal hacia la derecha. La representación vectorial del plano horizontal pero a la izquierda. El ángulo entre rojo y verde es 180 grados. A la solución, obviamente, campo por área, ¿no? El área verifica los datos, 1 por 0,3 metros, porque 30 centímetros es 0,3, es menos. Por el campo que es 2, sale menos 0,6 Weber. Esa es la solución a la pregunta número 1, tanto de clase como de teoría. Si hay alguna pregunta, si no, espero unos minutos, luego de unos minutos continuaré con el ejercicio número 2 de clase y luego el domiciliario. Ingresan en cualquier momento, simplemente me interrumpen el micrófono, cualquiera que sea el problema que tengan, puede ser un problema en particular,
contenido o teoría o duda, particularmente cualquier tema de física, simplemente avientan el micro o dejan la pregunta en el chat. Yo cada minuto, máximo dos, estoy entrando al chat para ver si hubiese algún participante y o se haya dejado alguna pregunta. Ok, estoy a la espera de los participantes. En caso de no haber participantes, dentro de un minuto continuaré la sesión de preguntas. Acabo solo el problema número uno. Voy a dejar un minuto. Si alguien tiene alguna duda, simplemente ingresa y también he resuelto el problema. Diciendo que tienen problemas en el chat, pueden dejar la pregunta. Tienen problemas con el micro, pueden dejar la pregunta en el chat. Cualquiera que sea, ¿no? Y en caso que no, voy a continuar la sesión resolviendo primero el problema número 2, que es este. Voy a explicar en principio del enunciado. Una espira rectangular ABCD de dimensiones 1 metro por 0,5 metros está inclinada a 37 grados sobre el plano horizontal XY, como muestra la figura. La espira está situada en un campo magnético uniforme de magnitud e igual a un Tesla en la dirección más Z. Determina la medida del flujo magnético a través de la espira. Y acá se está mostrando la orientación vectorial del campo magnético en Z más, y obviamente en naranja el área que atraviesa ese campo magnético. Se pide el flujo a través de ese espira. Bien, vamos a la solución. Hago una vista lateral de ese esquema, ¿no? Obviamente el ángulo es 30 grados. Este es el campo magnético en el eje Z. Estoy haciendo una vista en el plano XZ. ¿De acuerdo? En teoría se debe haber dicho, hay vista frontal, lateral y superior.
Esta es una vista lateral de ese cono, ¿no? El tronco, no, ese tronco, ese tronco de corto, aquí, el campo magnético vertical y el eje. No me interesa es esto. El vector perpendicular a esa superficie de naranja. Esta es la norma. ¿Por qué? Quiero saber el ángulo entre ese vector que me representa la normal de magnitud y el campo magnético. Delta. Obviamente, si esto es 90 grados, es evidente que esto es 37 grados, ¿no? Porque naranja es perpendicular a negrito y verde, el campo magnético es perpendicular a esta línea horizontal. Y ángulo entre dos lados, ángulos con dos lados perpendiculares entre sí son iguales. Es decir, este ángulo dado de 37 grados es numéricamente igual a este ángulo, ¿no?, entre negro y verde, que es 37 grados. Con ese dato encuentro el flujo magnético. El flujo magnético es campo por área por coseno del ángulo, el campo y el área, verde y negro, que es 37 grados. Campo 1 Tesla, el ángulo es 37 grados, coseno de 37 grados es 4 quintos, por el área. El área es un rectángulo, 1 metro por 0,5. Todo el metro, ¿no? Y eso es 0,4 cuadros. 4 quintos por un medio, ¿no? 4 décimos, que equivale a 0,4 vueltas. Si deseamos saber la respuesta al problema, porque esta pregunta tiene alternativas, la clave correcta es la de Weber. Estoy viendo quién es el participante, no lo sé, y entonces lo siguiente es resolver el problema domiciliario número 2. Lo de un minuto. Déjame ahí. Bien, vamos al problema domiciliario número 2, que es este. En principio, solamente el enunciado extenso, ¿no?, a el esquema asociado. En el sistema mostrado en la figura, la cuerda que pasa por la polea está unida por un extremo a un bloque de masa M mayúscula y por el otro extremo a una varilla conductora AB de masa M minúscula, tal que M, la masa M minúscula, es menor que N, la masa M mayúscula. La varilla está situada en un campo magnético uniforme entrante al plano y en contacto con un riel conductor en forma de U. Si el bloque se libera desde el reposo y se desprecia la fricción, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Hay 3 proposiciones y vamos a responder la pregunta en secuencia, ¿no? Romano. El flujo magnético a través del área limitada por la varilla y el riel aumenta. Obviamente, cuando AB, esta línea, sube, debido a que M mayúscula es mayor que M minúscula, esto va a ascender. Dentro de esta área AB y la parte inferior CD, ¿no?, esta espiral, había 15 líneas de flujo. Cuando sube, va a haber 18, 21, 24.
Es decir, el valor magnético, el valor del flujo aumenta en el flujo. El flujo magnético aumenta si el área aumenta. Esto por concepto de flujo magnético. Es como un salón de clase, ¿no? En un salón de clase hay 20 alumnos, es diferente que haya 30 alumnos, o 40 alumnos o 50 alumnos. El área es la misma, pero al aumentar el número de alumnos, yo cada alumno lo represento con una flechita o con un aspa, y entonces tengo números. Si el número es mayor, el flujo es mayor, ¿no? Concepto de flujo. La respuesta a Romanos 1, verdadera. Vamos a la segunda. Entre los extremos de la varilla existe fe inducida, verdadero. Porque obviamente, si hay una variación de flujo, toda variación de flujo permite una fuerza electromotriz inducida. Eso se llama ley de Faraday. La fe inducida es igual menos variación de flujo en el intervalo de tiempo. Para este problema con estas características se aplica la ley de Henry. La fe inducida es L, longitud de la varilla, por el campo magnético B por la velocidad. El B, E igual L B por B, ¿no? La respuesta es pues verdadera. ¿Sí? Y terminamos con la tercera proposición. La dirección de la corriente inducida en la varilla es de A hacia B. Sí, para esto hay que saber qué ocurre sobre la espira A, B, C, D. C, D es la parte inferior. Como el flujo aumenta, el flujo es entrante, al aumento de flujo, según la ley de Lenz, se crea una fuerza de rechazo. Como el flujo es entrante, la manera de repelerlo es creando un campo magnético saliente. Y el campo magnético saliente genera poder extendido hacia arriba en la dirección del campo inducido, la corriente inducida es antihoraria y entonces va de B hacia A. Pues la respuesta, si quieres la clave, la respuesta es la C. Es de A hacia B. No, al aplicar la ley de Lenz es de B hacia A. Obviamente, el sentido de dirección es antihorario. Insistiendo en cualquier momento me interrumpen y si tienen interés en alguna pregunta. En caso que no, yo voy a ir viendo las soluciones. Uno hecho, uno de clase, luego de un minuto, uno domiciliario, otro minuto, uno de clase y otro minuto, uno domiciliario. Si tienes dudas, simplemente pregunta. ¿Verdad? Es una opción.
el ejercicio 2 de clase. Tienen alguna consulta, simplemente habilita el micro y lo responde en tiempo real. La sesión es sincrónica, aun cuando queda grabado, y ustedes lo pueden ver en asincrónico. Frente al tiempo, la pueden ver estoy entrando para ver si hay algún participante. Caso que no, simplemente contando los problemas que ya han sido resueltos. Resolver un problema cada 15 minutos, ¿no? Primero un problema de clase o domiciliario, luego su complementación, ¿sí? Pero la idea es atender a los participantes que deseen realizar alguna consulta. Ok, los participantes, que es lo que estoy viendo, no hay preguntas en el chat. Y entonces voy a continuar la resolución de los problemas. Tiempo para explicar la pregunta número 3 de clase. Repito, en cualquier momento me pueden interrumpir. Si ustedes tienen alguna pregunta es parte de cada sesión, voy a ir poniendo los problemas en forma secuencial. La pregunta del grafo es este. El enunciado es una varilla conductora se desplaza sobre rieles conductores horizontales con rapidez constante V en un campo magnético uniforme B, como muestra la figura. Indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Romanos, el flujo magnético a través del área MPQ aumenta. Perdón, vamos a la solución detallada. El número de líneas de inducción magnética que atraviesan el área descrita por la varilla será cada vez mayor a medida que se desplaza hacia la derecha. Si PQ se mueve a derecha con velocidad V, vemos que acá habían 3 líneas, ya no hay 3 nada más, van a pasar 5, 7, 9. Va a ser mayor el número de líneas, lo que implica que va a ser mayor la medida de flujo, ¿no? Lo primero, Romanos 1, es verdadero, ¿perdón? Acá. Romanos, el sentido
de la corriente inducida es antihorario. Todo con respecto a ese observador que está en la parte superior. Y la solución. El campo magnético es vertical hacia abajo en líneas de azul. ¿Cómo se rechaza un campo vertical hacia abajo? Pues oponiendo un campo vertical hacia arriba. El campo magnético inducido es de rechazo. ¿Por qué? Porque el flujo aumenta. Esa es la regla, la teoría de Lenz, ¿no? Si el campo aumenta, la espira reacciona creando un campo B inducido de rechazo. B inducido es vertical hacia arriba. Y si pongo el pulgar extendido en la dirección de B inducido, la circulación de los dedos de la mano derecha va a generar para este observador una corriente antihoraria, ¿no? O sea, va de P a Q, de Q a N, de N a M, pues eso va a ver el observador, ¿de acuerdo? Este es el campo inducido de rechazo, que, insisto, el campo es de rechazo porque aumenta el flujo. Esa es la ley de Lenz. Y poniendo el pulgar extendido en dirección del P inducido, el enrollamiento de los dedos de la mano derecha hacia arriba. Ahí está el pulgar extendido. Enrollas los dedos de la mano derecha y la circulación que ve el observador es antihoraria. De esta dirección de B inducido que crea una corriente inducida. En la espiral se genera una corriente inducida antihoraria. Sobre PQ, esa es la dirección en rojo, esa flechita me indica la dirección de la corriente inducida. ¿Ah? La circulación PQ, UN, NN, DN. Verdadero romano. Finalizamos esta pregunta con la pregunta 3. La intensidad de la corriente inducida aumenta, eso se dispara. El flujo magnético sí aumenta. Hay un delta de phi, aumenta con el tiempo. Como la rapidez es constante, ¿no? La corriente inducida es 1 entre R, variación de flujo en el intervalo de tiempo, ¿no? Entonces la corriente inducida aumenta. R. Entonces, clave, entonces, esa es la clave. Y alguna duda, por favor. Si hay participantes, continúo con la pregunta número 3, pero ¿qué domicilio? El enunciado, un disco metálico de radio R igual 10 centímetros está rotando a razón de 20 revoluciones por segundo alrededor de su eje en un campo magnético uniforme de magnitud B igual 0,2 y perpendicular al plano del disco, como se muestra en la figura. ¿Cuál es la diferencia de potencial por inducción electromagnética entre el centro y el perímetro del disco? Por eso, antes de hacer la solución, imaginen que esa línea va a girar para dar una vuelta completa. Mejor lo hago. Imaginen que esta línea va a dar una vuelta completa. Estoy diciendo esto. Desde la parte superior, observa. Vamos a ver esto. Ahora, da una vuelta completa. Es decir, hace un barrido total. Esa descripción es importante para que ustedes entiendan la solución. Desde la parte superior, ahora empieza a dar una vuelta completa cuando vuelve a la parte superior. Eso
y está asociado con el intervalo de tiempo denominado periodo. Volvemos a la pregunta, ahora sí, la consideración es para la solución. Ya hemos hecho el enunciado, vamos a la teoría. Sí, la teoría considera. Consideramos un sector circular como si fuera una espira. El sector circular es descrito por un radio vector giratorio, la imagen que les he mostrado, la parte superior. A medida que transcurre el tiempo, el área del sector circular, va a dar una vuelta completa, y el flujo magnético aumentarán desde un valor inicial, área inicial igual a cero, cuando está en una sola línea, área es cero, el flujo es cero en un tiempo inicial. Obviamente, cuando yo giro acá en este primer sector, tendré 5, 7, 8, 9, 10. Luego será 15, 20, 30, 40, 50, hasta que tengo el flujo total. ¿Sí? Al girar, tengo que hay una variación de flujo. La teoría me dice que la fuerza electromotriz inducida es igual a la variación de B inducida. Y es el campo que se va a mantener constante por la variación de área con una función del tiempo. El área, el sector circular va a ir cambiando, rebobinando, expresando en función del área e inducido el campo que se mantiene constante, área final menos área sub cero entre cualquier t menos t sub cero. Para una vuelta completa, ¿no? Tendré en cada revolución del disco un tiempo asociado con un periodo. El tiempo considerar desde arriba hasta que vuelve a estar arriba es un periodo o la inversa de la frecuencia. El dato me dice que da 20 revoluciones por segundo, la frecuencia inferior. El periodo será 1 entre 20 segundos. Además, el área es pi por radio al cuadrado, ¿no? Cuando tengo solamente una línea en la parte superior, el radio vector en una línea, el área es cero. Cuando di una vuelta completa, el área es pi por radio al cuadrado. Estoy acomodando la variación de voltaje inducido es campo por variación de área a total menos cero entre el intervalo de tiempo, se denomina periodo. Esto es área pi por radio al cuadrado por el campo entre el periodo. Reacomodando, y el radio es 10 centímetros, por eso se describe como 10 por 10 a la menos 2 y 0 al cuadrado, o el valor del campo magnético 0,2 pi, ¿no? Entre el periodo, que es la inversa de la frecuencia. Al resolver, pi por pi me da pi cuadrado, que vale 10, dato 10 por acá queda 10 a la menos 1 al cuadrado, 10 a la menos 2. Pasa arriba, y lo que me queda pueden hacerlo es 0,4. La clave a este problema es A de área. Nuevamente la pregunta es la misma, si tuvieron alguna duda, pero se saber. Si no, lo que produjo en unos minutos, continuo. Voy a estar presentando los problemas de clase al ritmo de uno por minuto. He explicado detalladamente, pero si te queda alguna duda, lo haces saber nada más. Pregunta 2.
Todos si entran y estoy aquí para cualquier duda que tengan, pero si mis participantes, yo voy a seguir resolviendo los problemas, tanto de clase como domiciliario. También están los problemas, domiciliario uno, domiciliario 2, domiciliario 3. Simplemente lo que estoy presentando. En este giro que hemos hecho, ¿no? Lo voy a unos 20 segundos nada más. El giro en un radioductor que permite barrer toda el área, ¿no? Parte superior, área cero, y cuando sea una vuelta completa, el área total. El radioductor al girar describe todo el área. ¿En qué tiempo? El tiempo se denomina periodo. Esto para asociar el concepto que veremos en la semana siguiente de ondas, que tiene que ver con esta teoría de ley de Faro, ley de ley y electromagnetismo en general. Y a los participantes terminó la primera hora con la resolución de este problema, el problema número 4 de clase. En la figura A se muestra el principio del generador eléctrico, que consiste en la transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Cuando una esfera conductora se hace girar a través de una manivela en un campo magnético uniforme B, generándose voltaje por inducción electromagnética. En este contexto, indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Recuerden, el campo va de norte a sur. Esa línea de rojo me expresa el campo magnético. ¿Qué va a ocurrir si el área gira? El área de amarillo gira cuando esa manivela le hace dar círculo. Simplemente la propulsión, cuando uno proporciona energía mecánica, en esos bornes, en esos cepillos, se genera una fuerza electromotriz inducida.
es de tipo variable. Como resultado, si la espiga está rotando, aparece en el conductor de la derecha, ¿no?, una corriente inducida que lo podemos detectar porque la bombilla se produce en el punto. Tres proposiciones. La primera, la dirección del vector normal al plano de la espiga respecto al campo magnético B cambia con el tiempo. El plano de la espiga, vemos una espiga, ¿no? Y obviamente este es su vector normal. Va a rotar. Si yo giro la manivela, habrá un momento en el cual es paralelo al campo magnético, de manera que el flujo es máximo. Luego gira 90 grados y el flujo es cero, porque cuando el campo y la normal son perpendiculares, el flujo es cero. Otro giro y se hace máximo, y así sucesivamente, cambiando constante y continuamente. ¿Por qué? Porque la representación vectorial del plano, ¿no?, está cambiando. Bueno, dice, el vector normal respecto al campo B cambia con el tiempo a un ángulo θ igual B doble por T, ¿no? Si da con MC, por lo general es θ entre el tiempo y θ será igual B doble por T. Romanos 2. El campo magnético inducido puede tener en un instante dado la misma dirección que el campo magnético externo B. Para ángulos de 0, pi, 2pi, tanto B inducido y B pueden tener la misma dirección o direcciones opuestas, ¿no? Es decir, el vector que representa esta área azul puede estar orientado vertical hacia abajo en la dirección del campo magnético, o puede estar orientado vertical hacia arriba en contra del campo magnético. Lo mismo, puede tener la misma dirección o direcciones opuestas. Romanos 2, R. Y Romanos 3. Si la espiga gira con MCU, la corriente eléctrica inducida es continua. No, lo que se genera es una corriente angular. Para velocidad angular constante, la corriente inducida es E0 seno de WT. De la ley de Ohm, la corriente inducida es I0 seno de WT, ¿no? Y esa es una corriente de tipo alterno. Está variando constante y continuamente el campo magnético. Varía la dirección de la normal, entonces el flujo magnético está cambiando y entonces cambia la corriente. ¿De qué manera? En función de C, ¿no? Participantes no lo saben, y entonces continúo con la pregunta número 4, pero de domicilio. De más simple, explicar. Denunciado, el campo magnético D perpendicular al plano de una espiga de área 0,10 metros cuadrados y resistencia 10 ohmios cambia con el tiempo, como se muestra en la figura. Determine la intensidad de la corriente inducida en los intervalos de 0 a 2 milisegundos y de 6 milisegundos a 10 milisegundos, respectivamente. En el eje horizontal, en la abscisa, en este eje está el tiempo, pero empieza a menos 3. Está escrito en milisegundos. Eso es relevante. Vamos a la solución dentro del en sí. El primer intervalo, de 0 a 2 milisegundos. Este primer tramo, ¿no? De 0 a 2 milisegundos. El campo varía desde 0 a 0,8 teslas. Y entonces, la fuerza electromotriz inducida será igual menos A por variación de campo en el intervalo de tiempo. A es 10
0,1 metro cuadrado, entonces 10 a la menos 1. Por variación de campo. Obviamente. Ah, campo final, 0,8 menos campo inicial, 0. Entre intervalo de tiempo, 2, tiempo final menos 0, tiempo inicial. El tiempo está acá, es decir, pasa fijar, en la ordenada está el campo magnético. En el denominador, esta variación de tiempo está en milisegundos, por eso expresa 10 a la menos 3. Ahora sí, ¿cuánto vale eso? E1 igual menos 40 voltios. Puedes verificar, ¿no? 10 a la menos 1. Este coma 8 entre 2, coma 4. ¿Sí? O 4 por 10 a la menos 1. Por 10 a la menos 1, 4 por 10 a la menos 2. Esto pasa hacia arriba, con la potencia cambiado, cambiará 4 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 3, pasa hacia arriba por 10 al cubo, queda 4 por 10 a la 1. Vale. Mantengo el signo y la fe inducida es 40 voltios. Con este dato, que la fe inducida es 40 voltios, le aplico la ley de la resistencia, ley de Ohm, R por I es fuerza electromotriz. La corriente inducida 1 será E1 entre E1 en la línea superior 40 voltios entre la resistencia 40 ohmios y eso es 4 amperios. Para el segundo tramo, de 6 mili, acá, por favor, a 10 mili. Nuevamente, la FEM es igual menos área, que es 10 a la menos 1 por variación de campo. Ahora el campo no aumenta, estaba en punto 8 y llega a 0. Y el campo final, 0. Menos campo inicial, menos 0,8. Esto está aquí, en el número. Intervalo de tiempo. Tiempo final 10. El tiempo inicial 6. En esta línea. En esta parte de este sector. 10 menos 6, 1000. Por eso es por 10 a la menos 3. Simplifico, ¿no? Y esto es más 20 voltios. Se ven primero a menos 40 hasta más 20 voltios. Hago el cálculo, aplico la ley de Ohm, R por 10 fuerza electromotriz, entonces I, para el segundo caso, es el voltaje entre la voltaje 20, línea superior, entre 10. Y ese es 20 amperios. La clave, la respuesta a esta pregunta, sí, eficaz. Nuevamente, cualquier duda, por favor, y dice, ¿no? Si no nos quedan problemas, yo los últimos minutos lo haré, porque se supone que he hecho una primera hora en la cual he descrito la solución de los primeros 4 problemas, tanto de clase como domiciliario. Os mismo de uno por minuto, para que esté corriendo, ¿no?
diciendo que ustedes entran simplemente al sistema. Si tienen problemas con el micro, pueden dejar la pregunta en el chat. Sí, terminando la primera hora, la siguiente hora se resuelven los problemas finales en caso de no haber alumnos, ¿no? Sí, veamos la pregunta número 5, domiciliario. Considera una espiga circular de área A igual 10 centímetros cuadrados, colocado dentro de una región donde existe un campo magnético variable dependiente del tiempo, según la ecuación B de T es igual 2T más 4 en Tesla. El T mayúscula es la unidad Tesla, donde B se mide en Tesla y el tiempo T minúscula es segundo, tal como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la pena inducida entre T igual 1 y T igual 4. Esta es la figura, por favor. La espina es atravesada por estas líneas de flujo que son verticales y están orientadas hacia arriba. Se ponen solamente unas cuantas como representación. Veamos a la solución. De acuerdo a la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida es igual a menos variación de flujo en el intervalo de tiempo. La fuerza electromotriz será menos A delta de B entre el tiempo. Hago el cálculo porque me piden cuánto es la pena inducida entre el tiempo 1 segundo y el tiempo 4 segundos. Evalúo ese valor del campo, está escrito en función de t para el tiempo 1. Si evalúo para el tiempo 1, tendré 2 por 1 más 4. El campo magnético es 6 Tesla para el tiempo 1. Si evalúo este campo para t igual 4, 2 por 4, 8, más 4, 2. El campo magnético en t igual 4 es 2 Tesla. Ahora bien, para este problema particular, la fuerza electromotriz inducida será igual menos 10 de centímetros cuadrados. Centímetros cuadrados puesto en metros cuadrados es 10 a la menos 4. Un centímetro 10 a la menos 2, pues cuadrado, centímetros cuadrados, 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 2. Entonces, esto ya es 10, pero ya no centímetros cuadrados, sino metros cuadrados. Todo está en sistema internacional. Variación de campo. Campo final 12 Tesla, menos campo inicial 6 Tesla. ¿En qué tiempo? 4 final menos 1 es 3. En el denominador solamente se está poniendo 3 segundos. Resolviendo 6 entre 3, 2. 2 por 10 a la menos 3 es 2 milivoltios. Respetando el signo menos 2 milivoltios, ¿no? Entonces la respuesta clave a este problema es B de PT. Cualquier duda, por favor. No. Dentro de un minuto continuaré con el problema número 5 de clase.
Ok, no hay preguntas. Voy a resolver entonces el ejercicio de clase de la semana 14, ¿no? Sería el número 5, ¿no? He hecho 1, 2, 3, 4, ahí me subí. Vamos a la pregunta número 5. Dice, primero denunciar. En la figura, el circuito 1, el de la izquierda, se encuentra en reposo y el circuito 2 está en movimiento con rapidez constante V. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Número 1. La corriente eléctrica inducida en el circuito 1 tiene sentido horario. Inducida. Veamos la solución. Si el circuito de la derecha se aleja con rapidez V, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a observar? ¿No? Esa persona. Está miren, la corriente tiene sentido de verde y esa es la polaridad. La corriente tiene un sentido de verde al circular, regla de la mano derecha, genera un campo magnético en esta orientación. Esa espira genera un campo magnético en esta. B verde es el B original, ¿de B sub C. Pero ¿qué ocurre si esa espira se está alejando? Ese B está disminuyendo. Como está disminuyendo, en el circuito 1 se genera un campo de tipo atractivo. Verifiquen que sigue esta B inducido. Rojo es el campo inducido, debido a que verde está disminuyendo. Entonces, como ya determiné cuál es el sentido del B inducido de rojo, regla de la mano derecha, poder extendido en B inducido, la circulación es en esta dirección. Inducido. Que ve un observador en esa posición, evidentemente una corriente horaria. La complementación, el flujo magnético del circuito 2 a través del circuito 1 disminuye. De la ley de Lenz, ¿no? La corriente inducida es de tipo horario para el observador. Obviamente, si tú te vas alejando, y esa mesita se va alejando, el campo magnético de verde va a ir disminuyendo. La espira en el circuito 1 detecta menos campo magnético y entonces crea B inducido. B inducido es rojizo. Esto es lo que ve el espectador, la corriente inducida. Obviamente hay que hacer uso de la perspectiva, ¿no? Verdad. Romano 2. La corriente eléctrica inducida en el circuito 1 tiene sentido antihorario, falso, por lo que se ha descrito el número. La corriente inducida en los circuitos 1 y 2 tienen sentido horario, para el espectador en esa posición. Los circuitos experimentan fuerzas de atracción. De tracción. 3. Si la intensidad de corriente eléctrica generada por la batería en el circuito 2 es constante, no se introduce corriente eléctrica en el circuito 1. Hay inducción de corriente en el circuito 1, porque a medida que el circuito 2 se está alejando, el flujo magnético disminuye. Y mediante esas rueditas, la mesita se va alejando, pues simplemente el campo magnético disminuye, ¿no? Esto es lo que ocurre. Evidentemente se genera la corriente inducida en el circuito 1. Esto sí es falso. Y la respuesta clave a esta pregunta es sí.
sea bien. Y me tengo nuevamente para ver en el chat si hay alguna pregunta. En caso que no, voy a seguir esperando unos minutos para ir pasando los problemas. Primero de clase y luego domiciliario. El ritmo, uno por minuto. Uno de clase y uno domiciliario. Ambos un minuto, ¿no? En esta pregunta 3 se ha usado este esquema. Lo pongo por si aparte, ¿no? Para hacer un barrido temporizador. 34, 4 de clase,
4 domiciliarios y 5 domiciliarios. Nuevamente estoy viendo, no hay participantes, no hay preguntas en el chat y entonces, continuación natural, resolver la pregunta número 6. Vamos a llevar hasta la quinta. Y entonces, tiempo de explicar, resolviendo obviamente la pregunta número 6. En principio, solamente el iniciar. Una bobina de 400 espiras de área transversal 20 centímetros cuadrados se coloca en un campo magnético de magnitud B que varía con el tiempo, según la gráfica mostrada. Si las líneas de inducción son perpendiculares a la sección transversal de la bobina A, determine la magnitud de la P inducida en la bobina en el intervalo de tiempo de t igual 0 a t igual 2 segundos. Se muestra cómo varía el campo, ¿no? Es un Tesla hasta cuando el tiempo es 2 0. Vamos a la solución. Obviamente, en el tiempo inicial es 0, el campo magnético es un Tesla. Para el tiempo inicial es un 0, el campo magnético es el máximo posible 1. Se ve que está disminuyendo. En el tiempo de 2 segundos, el campo magnético es 0 Tesla. Ha ido disminuyendo hasta hacerse paulatinamente igual a 0. Ahora sí, hacemos uso de la ley de Faraday. De acuerdo a la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida es menos n el número de espiras por el área, por la variación de campo del intervalo de tiempo. El área no cambia. En este caso, la variación de flujo es debido a la variación de campo magnético. Menos n por a no cambia. Variación de campo B final menos B inicial. Entre intervalo de tiempo. B final 2 menos B inicial 0. ¿En qué tiempo se ha hecho esto? ¿No? Evaluamos. Para n igual 400, el dato que sean espigas, y un área de 20 centímetros cuadrados. Hay que pasar los metros cuadrados. E inducida será 400, negativo menos, por 20 centímetros cuadrados, por eso. Yo lo paso a metros cuadrados y es para incluir 20 por 10 a la menos 4. Variación de campo, final 0. Eso es 0. Menos inicial, menos 1. ¿En qué tiempo? Entre t2 menos t0. Entre 2 menos 0. Multiplicas, obviamente. 4 por 2, 8. La mitad, 4. Por 10 a la menos 1. El puente que te queda, ¿no? 10 al cubo, 3 ceros. Por 10 a la menos 4, queda 10 a la menos 4. ¿No? Menos y menos hacen que esto sea positivo. Y la fuerza electromotriz es 0,4. La clave a este problema de BP. No hay participantes, entonces continúo con la pregunta número 6, pero de ejercicios domiciliarios. Ejercicio es denunciado solamente. Un tren se desplaza directamente hacia el sur con una rapidez de 10 metros por segundo. Y la componente vertical hacia abajo del campo magnético terrestre es
de vertical es igual a 0,5 por 10 a la menos 4 décima. Determine la magnitud de la gen inducida y la dirección de la corriente inducida en el eje de un vagón de 1,2 metros de largo. Vamos, un concepto importante. A medida que el tren se desplaza, el eje del vagón está en un área rectangular cada vez mayor, de donde podemos deducir que el flujo magnético aumenta. De la de Lenz, el campo magnético inducido debe ser vertical hacia arriba. Por tanto, la dirección de la corriente inducida es de oeste a este. Voy a hacer un gráfico para ver, ¿no? Vamos a la solución numérica. Se cumple que la fuerza electromotriz inducida es L, longitud de la barra por el campo magnético vertical por la velocidad U. Dando valores, la longitud 1,2 metros, el campo magnético 0,5 por 10 a la menos 4 por la rapidez. La fe inducida 1,2 por 5, 6. Y ordenando, veo que este es 10 a la menos 1, 0,5 que le puse 5, por 10 se va, queda 6 por 10 a la menos 4 voltios. La fuerza electromotriz inducida 0,6 milivoltios. La clave previamente, ¿no? Un sistema de coordenadas norte arriba, sur abajo. Un tren que se mueve hacia el sur. El eje es vertical. Eje es así. Y el tren se va hacia el sur, este es el eje. Y la dirección del tren es la velocidad. Hacia abajo, hacia el sur. ¿No? El campo magnético es hacia adentro. Usas la regla de la mano derecha, V, vertical hacia abajo. Campo magnético hacia adentro, la dirección de la corriente, ¿no? Es de oeste hacia el este, ¿no? Verifica, va desde acá, oeste hacia el este. Repito, pulgar extendido vertical hacia abajo, V. Los otros dedos de la mano derecha te indican el campo magnético. Este es campo magnético B. Y la regla de la mano derecha te indica que la fuerza magnética es de acá a aquí, ¿no? De oeste a este. Entonces, sur, faltó decir oeste. Esto no sé si a participantes no lo sé, no hay ningún problema, entonces, pero en unos minutos continuamos. ¿Cómo quieren decir? Voy a poner los problemas de todo el clase y no los que totalmente, y entonces, ahora sí, los 6 problemas de clase, tal como debe acceder, ¿no?
Cada 2 minutos máximo estoy entrando al chat para ver si algún alumno ha dejado alguna pregunta. Como se puede ver, no hay ninguna pregunta propuesta y entonces se continúa regularmente, ¿no? Vamos a ver las preguntas de clase 8 y las preguntas propuestas para casa. Son 7. Cualquier duda, el alumno lo puede hacer, porque es la sesión de asesoría académica. Cuatro. Pregunta 5. Y la última pregunta que acabamos de hacer es esta pregunta 6. Voy a pasar rápidamente los problemas domiciliarios ya resueltos, ¿no? Los ya resueltos rápidamente. Cada, cada minuto los preguntas. Esto
Ok, hacemos la pregunta número 7 como domicilio, prácticamente terminamos. Vamos a la pregunta número 7 y clase. Una barra metálica MN de resistencia 2 ohmios está apoyado sobre los rieles de un conductor en forma de U, situada, situado en un plano horizontal de una mesa, como muestra la figura. La longitud de la barra es 4 metros y está ligada a un bloque de peso de doble igual 1,8 newton mediante una cuerda que pasa por una polea ideal fija. Seguido, el sistema está situado en un campo magnético uniforme vertical de magnitud B igual 1,5 Tesla. Si el bloque desciende con velocidad constante y se desprecia la fricción, determine. Les preguntas, Romanos 1, la intensidad de corriente inducida en el circuito. Vamos a resolver. Y Romanos 2, la rapidez V de la barra. Obviamente, si la varilla Mn, que es una varilla, se mueve hacia la derecha con velocidad V, el área de la espiral tiene un flujo que aumenta. Este observador ve que el flujo aumenta, ¿no? Eso es lo básico para entender. El observador también percibe que el flujo a través del área aumenta. El campo original es V vertical hacia arriba. Como el flujo aumenta, la manera de oponerse a ese flujo rojo es crear un campo de rechazo. Amarillo me va a representar el campo magnético inducido. Si el flujo aumenta, la espira genera un B inducido de rechazo. Luego, haciendo uso de las reglas de los dedos, la regla de la mano derecha, el pulgar extendido hacia abajo, y el enrollamiento de los dedos me va a dar la orientación de la corriente inducida para el observador y va a haber una corriente inducida X por Y. ¿Por qué me piden ese valor numérico? ¿No? Lo calculamos, ¿no? Se está viendo en esa espiral la circulación de la corriente. El observador es una corriente X por Y. Pero en esa circulación, en negrito se ha puesto la corriente inducida, la circulación, la dirección de la corriente inducida. 1, 2, 3, 4. Bien, de la ley de Lenz, la corriente inducida es horaria y pasa desde el punto N al punto N. Aunque no me lo pidan, es bueno explicarlo. Si el peso cae, obviamente, va a ser mayor, la varilla Mn se va a mover, ¿no? Rapidez U, la misma rapidez con la cual cae ese flujo. Obviamente el bloque que tiene peso W aplica al actuar de una tensión T. Y esta tensión T se transmite a través del acuerdo. Y la dirección de la corriente inducida sobre la vía, sobre esta varilla Mn, ¿no? Va a estar en función de la regla de la mano derecha. Esa es la fuerza magnética. ¿Por qué tengo la velocidad pulgar extendido en la dirección del negrito y el campo magnético hacia arriba? Puedes ver hacia dónde va la fuerza magnética. ¿De acuerdo? Repito. Si pones con el pulgar extendido la dirección de V,
está en negrito, y hacia arriba, los otros dedos de la mano derecha, campo magnético, la palma de la mano te va a indicar de M a N. ¿Mm? Esa es la fuerza magnética. Obviamente, para que el sistema se mueva con equilibrio, debe haber una fuerza magnética. Y la regla de la mano derecha, y proponiendo la primera condición de equilibrio, la fuerza magnética debe ser igual a la tensión, debe ser igual al peso. Y esto vale I inducida por la longitud por el campo, el valor de la fuerza magnética, ¿no? Debe ser igual a tensión, porque si las fuerzas no son iguales, el sistema está acelerado. Queremos que un sistema se mueva en el equilibrio. 1,8, la tensión debe ser igual inducido por la longitud de la varilla o por el campo, ¿no? Todos los datos que están ahí, de varios 4 metros, y el valor del campo magnético 1,5 Tesla, se ponen nada más, y tengo la corriente inducida, 3 amperes. Es la intensidad de la corriente inducida. La rapidez de la barra, la ley de Ohm-Faraday para una fuerza electromotriz. R por I, el voltaje, y el voltaje es L campo por velocidad. Ohm-Faraday. R por I, 3 por 2, no es igual. Campo, 1,5, longitud 3 por V, velocidad. Y dividiendo nada más, es evidente que la velocidad es 10 metros, ¿no? 3 por 6 y 3 por 1,5. La velocidad al dividir tengo 10 metros por segundo. La respuesta es avión. Porque por favor, hay participantes, no hay problema. Yo continúo con el problema domiciliario número 7. Flexibilidad, no resuelvo. Espera, denunciar. Un timbre funciona con un voltaje de 6 voltios y una corriente de intensidad 0,4 amperes. Es salida. El timbre se conecta a un transformador cuya bobina primaria tiene 2000 espiras, la cual está conectada a una fuente de voltaje alterno de 120 voltios. Esto es el primario. Determina, romanos 1, el número de espiras en la bobina secundaria. Romanos 2, la intensidad de corriente en la bobina primaria. No solo, ¿no? Todo. Esta es la fórmula de condensadores, transformadores. El voltaje en el primario entre el número de espiras en el primario debe ser igual al voltaje en el secundario entre el número de espiras en el secundario. Siempre debe ser una constante. Porque quiero N2, N en el secundario, esto es voltaje en el secundario o 2 entre el voltaje en el primario por N. Puedes despejar, ¿no? N2 es secundario, N1 primario. Para ambos casos, ¿no? N2 será voltaje en el secundario, salir de 6 voltios. Voltaje en el primario, ¿no? Me dicen que trabaja con 20. El número de espiras 2000 y este es 100, ¿no? El voltaje en el primario es 6 voltios. No. También puedo tener que la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Es B por I es igual a B por I. B por I en el primario debe ser igual a B por I en el secundario. Lo
acomodo tendré. Y en el primario es voltaje en el secundario entre voltaje en el primario por la corriente I en el secundario. Divido voltaje en el secundario 6, voltaje en el primario 120, la entrada, por la corriente 0,4. Y de acá la corriente I1 0,02 amperes. Cualquier duda, por favor, la clave de este problema es E de enano. Cualquier duda, por favor, pero ya obviamos fácil para utilizarlo sin retroceder. Con el problema final, que es el problema 8, solamente falsa el 8. Vamos a ver, 6 entre 120 por 6 entre 120. Y por los bloques, va, quiere decir 2 minutos. Ana, tú me dices algo como acá. No me dices lo que me dices, porque me dices, pero me dices, no, si la señora lo hace. Está bien, es que tú me dices, no, necesito como siempre. Nuevamente, si alguien dice una duda, no hay participantes, no hay preguntas en el chat. Y entonces termino la sesión con la última pregunta, que es la pregunta de clase número 8. El enunciado primero: una máquina de soldar requiere de un transformador como se muestra en la figura, de modo que se genere una corriente de intensidad 200 amperes. El transformador de la máquina tiene 1200 espiras en la bobina primaria y está conectado a una fuente de 220 voltios
que genera una corriente de intensidad 2,5 amperios. Determine el número de espiras en la bobina secundaria. Este es el transformador, por favor, ¿no? Tiene un N1, número de espiras en el primario, y un voltaje V1, voltaje de entrada primario. De salida N2, número de espiras en el secundario, y salida voltaje 2. El voltaje, ¿no? Voltaje en el secundario. Bien, esto debe cumplirse siempre. Voltaje 1 en el primario, entre el número de espiras 1 entre el primario, número de espiras en el primario debe ser igual. Voltaje 2 en el secundario, entre N2 el número de espiras en el secundario. Dividiendo delta de V entre delta de V2, primario entre secundario en voltaje debe ser igual. Número de espiras en el primario entre el número de espiras en el secundario. Se etiqueta como relación numérica. Pero como está formado es un dispositivo que no produce ni ganancias ni pérdidas, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida D por I de entrada, voltaje en el primario por corriente en el primario debe ser D por I de salida, voltaje en el secundario por corriente en el secundario. Reacomodando, tengo B2 entre B1, B2 entre B1 y 2 entre B1. Si esta segunda relación lo etiquetamos como 2, observen, de 1 y 2, tendré N1 entre N2, N1 entre N2, es igual I2 entre N1. Y N2 debe ser igual, reacomodo algebraico, I1 entre I2, paréntesis, por N1. Para este problema particular, N en el primario lo busco 1200 en el primario. 1200. Corriente en el primario, 2,5 amperios, ¿no? Tener una corriente de intensidad 2,5 amperios primario. Y se desea una corriente de salida de 200 amperios. Cambio esos valores, tengo 2,5 y en el primario sobre I2 200 amperios, en el secundario por 1200. Y entonces el número de espiras N2 en el secundario es 15. La clave es sí de casa. ¿Hay alguna duda, por favor? Bien. No hay preguntas. Entonces voy a pasar los ejercicios de clase a un ritmo de 1 por minuto, esperando participantes. En caso que no hubiese participantes, pasaré a retirar que el ritmo es 1 por minuto. Estoy entrando en cualquier momento, me pueden interrumpir a través del chat, a través solo su micro, habilitando el micro, o dejar su pregunta en el chat. En ambos casos, yo lo estoy escuchando.
Si tuviesen alguna pregunta, ¿no? Si no, no serán problemas. Parecer la clase de esta semana ha sido muy consistente y los alumnos no tienen ninguna duda. Constantemente estoy entrando al chat por si algún alumno haya dejado una pregunta en el chat. Como puedo observar, no hay ninguna pregunta en el chat y entonces continúa, ¿no? Parte final, por favor. Espero un minuto más. Si tuvieran preguntas, siempre la pueden dejar en el chat, incluso antes de la hora de sesión, ¿no? La pregunta número 8. Brasil. Ok, no hay preguntas, entonces. Con mucho gusto comentarles las respuestas a los problemas, si no tienen minutos más.
con las 7 preguntas domiciliarias, en caso que entren todavía los esperamos. Paso que ok, muchas gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego.